Café Jurídico, episodio 18. Muy buenas, bienvenidos de nuevo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La comunicación está presente en la vida cotidiana del ser humano. Puede ser algo tan simple como una dirección o un contrato, o sencillamente dejar un mensaje a tu pareja. Lo importante es que el receptor reciba la información sin ninguna duda de lo que está escuchando o leyendo. Comunicar de una manera efectiva es una gran ayuda tanto en la sala de vistas como en nuestro despacho. Por tanto, sin lugar a dudas, la gestión de la comunicación es una cuestión fundamental para cualquier profesional del sector jurídico. Comprender cómo entendemos la información y la procesamos, atender a las reacciones del lenguaje no verbal y anticiparnos son las claves para conseguir una comunicación más eficaz. Por eso, hoy vamos a dedicar nuestro café jurídico a hablar sobre la programación neurolingüística, o PNL, de la mano de una especialista en la materia que compatibiliza sus labores de orientadora laboral del programa Andalucía Orienta de la Junta de Andalucía con la impartición de talleres y acciones formativas dedicadas al crecimiento personal. Pero antes de recibir a nuestra invitada, cafejurídico.es, nuestra página web desde la que puedes acceder a todos los episodios, escucharlos por series temáticas, descargar la documentación a la que hacemos alusión en cada programa y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Como decía, tenemos al otro lado del micrófono a Inmaculada de la Torre, orientadora profesional y formadora. Bienvenida, Inma, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué es eso de la PNL? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Café Jurídico que me haya invitado para hablar sobre la programación neurolingüística y trataré de resumir pues brevemente en qué consiste, ¿no?, esta herramienta. La programación neurolingüística, quiero pues hablar un poquito de dónde surge. Apareció en los años 70 aproximadamente a través de dos figuras, de dos personas, una de ellas llamada Richard Butler, que era informático y terapeuta gestáltico, que se unió pues con John Grinder, que era lingüista y psicólogo. Y juntos trataron pues de ofrecer una mirada integradora y conjunta de otras disciplinas que eran llevadas pues por tres eminencias, como eran, por ejemplo, Milton Erickson, que era pues el creador de la hipnosis ericksoniana, Virginia Satir, que era terapeuta familiar, y Fritz Perls, que fue el creador de la terapia gestal. Digamos que ese es el nacimiento y el punto de partida de la programación neurolingüística. Y ahora, a nivel conceptual, puedo deciros que para mí la programación neurolingüística es una herramienta de autoconocimiento y de gestión emocional, basada sobre todo en la representación interna que cada uno y cada una hacemos de nuestra realidad. Es decir, percibimos a través del lenguaje una realidad, nos hacemos una representación interna y esa representación interna hace que nos comportemos, que nos relacionemos y que nos comuniquemos de una forma especial, tanto de forma interna como de forma externa. Entonces, esa programación neurolingüística nos permite adentrarnos en identificar y en conocer cómo yo me hablo y cómo influye también esa forma en la que yo me hablo a mí en mi manera de relacionarme con el contexto que me rodea, es decir, con la realidad que yo concibo y que yo me creo que es de una forma determinada. Entonces permite también pues como digamos disociarnos y poder desde una mirada externa entender cómo soy yo, cómo me relaciono, cómo me comunico y cómo influye también esa forma en la que yo me comunico en el comportamiento de las personas con las que me relaciono. ¿Cuáles son los principios o fundamentos en los que se sustenta la PNL? Bien, hay una frase que para mí se me quedó clavada, ¿no? Y es la de: el mapa no es el territorio. Creo que esa es la base fundamental de la programación neurolingüística. Y es fundamental porque continuamente pues, elaboramos mapas mentales de la realidad. Entonces no es el territorio lo que nos hace acercarnos a conocer a las personas, sino que son los mapas mentales y los recursos que se traducen realmente de ellos. Es decir, podemos acercarnos a una persona cuando conseguimos desgranar o identificar cuál es realmente su percepción de la realidad, del acontecimiento, de una relación, de un comportamiento. Si no, no vamos a poder acercarnos y comunicarnos con esa persona.
Luego también hay una unión entre mente y cuerpo, ¿no? Que para mí, dentro de la programación neurolingüística, pues son compañeros de viaje que no pueden separarse, ¿no? Cómo yo me comunico es innegable que tiene una incidencia tanto interna como externa, que es lo que os comentaba también antes, ¿no? Si yo me hablo de una forma negativa, eso incide tanto en estados emocionales internos y también en autocreencia, es decir, elementos en juicios o en valores que no están empíricamente demostrados y que yo me los creo a conciencia. Entonces eso incide en mi manera de relacionarme, de comunicarme, de interaccionar socialmente. Y luego está claro que, como decía, pues esa representación mental tiene una incidencia también externa. Cómo yo me comunico conmigo, cómo percibo mi realidad, hace que tenga una incidencia en cuanto a mi interacción social. Entonces, ahí cobra importancia un elemento, un fundamento dentro de la programación neurolingüística, que es lo que se conoce como sistema representacional. Es decir, pues sería básicamente, para que lo entendáis, como el sistema por el que la persona con la que me comunico se representa internamente pues esa realidad. Entonces, para yo poder adaptarme y entenderme y propiciar una comunicación eficaz entre dos personas, se tiene que llevar a cabo una calibración, que es otro fundamento dentro de la PNL, que consiste, para que podáis acercaros más a estos conceptos, en que para que yo pueda adaptarme al sistema representacional de la otra persona con la que me estoy comunicando, pues tengo que calibrarme, es decir, tengo que calibrar tanto mi estado emocional con el que tiene también la persona, mi lenguaje verbal y también mi lenguaje no verbal, casi haciendo como de espejo con el de la persona que tengo delante, ¿no? No consiste en imitar, sino más bien en que se genere un clima de confianza, que es lo que se conoce dentro de la PNL como rapport, para que la persona se sienta de forma cómoda y pueda entonces crearse esa comunicación eficaz. ¿Podrías contarnos cuáles son los principales beneficios que aporta? Pues sin duda los beneficios de la programación neurolingüística, al ser una herramienta de autoconocimiento y de gestión emocional, pues que permite adentrarnos tanto en la experiencia subjetiva que tenemos internamente como en la externa, favorece sobre todo la forma en la que yo me conozco a mí y en la que también conozco cómo me relaciono con el resto. No nos podemos olvidar que somos seres sociales y que lo que da sentido precisamente a esa interacción social es la comunicación y el uso del lenguaje. Entonces, a través de la PNL o programación neurolingüística, vamos a obtener beneficios como pueden ser, por ejemplo, el más importante, la toma de conciencia de quién soy, de lo que quiero de mí, de lo que pretendo conseguir para mí y de lo que también pretendo conseguir en mi interacción con otras personas. Entonces, nos permite ser más conscientes de cómo me hablo, de mi diálogo interno, del lenguaje no verbal y verbal mío propio, de mis palabras procesuales, que son dentro de lo que se conoce pues la programación neurolingüística, son aquellas palabras que tienen una determinada connotación, ¿no? Y que me hacen pues digamos como predisponerme a determinadas conductas, determinados comportamientos y que inciden a nivel pues mental en una carga emocional pues más negativa o más positiva, ¿no? Entonces, lo que nos permite, como digo, es tomar conciencia de eso, ¿no? En definitiva, autoconocerme, y una vez que me conozco mejor, pues saber también afrontar esa relación con otras personas y cómo incide también la forma en la que yo me comunico pues con esas terceras personas. Otro de los beneficios pues sería orientar nuestra forma de expresarnos, verbal y no verbal, pues para favorecer esas reuniones eficientes, esas comunicaciones pues eficientes y adecuadas a cada contexto. No quiere decir que tengamos que dejar de ser pues quienes somos, sino simplemente que para conseguir a veces nuestros objetivos, comunicar de una forma más segura o más eficiente, pues sepamos leer ese sistema representacional del que hablábamos antes, pues de la otra persona, para adecuar el nuestro y poder así también
hablar desde una misma sintonía, de igual a igual y de una forma pues más adecuada, más sintonizada, valga la redundancia. A través de la PNL es posible modelar las conductas de los demás, o sea, ¿podría decirse que la PNL es una forma sibilina de manipulación? Esta pregunta tiene su aquel. Bueno, no considero que realmente se pueda decir que la PNL es una forma sibilina de manipulación, ¿no? Porque, bueno, en realidad todo lo que sea comunicarnos, la comunicación en sí ya puede tener implícita esa forma manipulativa, ¿no? Podemos incidir en comportamientos de otras personas, entonces darle esa carga a la PNL como que solo la PNL o esa herramienta de la PNL es una forma sibilina de manipulación, me chirría incluso escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, no. Sí que es cierto que, bueno, depende también de cada uno cómo la use, ¿no? Y de cada una. Porque sí es cierto que la PNL pues permite conocer o clasificar a las personas por distintos sistemas, ¿no? Se dice que se clasifican a las personas en visuales, en auditivas o en kinestésicas, ¿no? Entonces, dentro de esa clasificación pues engloba desde adjetivos, verbos, esas palabras procesuales que decíamos también antes, ¿no? Y nos permite, digamos, pues delimitar qué personas, pues digamos que podemos utilizar el lenguaje de una forma u otra para incidir en sus comportamientos, pero no lo veo como una forma manipulativa, porque en definitiva lo que sirve es para que podamos acercarnos más a comprendernos y a comunicarnos de igual a igual. Está claro que ya dependerá de la ética de cada persona cómo la utilice, ¿no? Sí que sé o he sabido que, bueno, pues que a veces la programación neurolingüística se utiliza pues en elementos de marketing, en anuncios, pues para también lograr vender determinados productos, ¿no? Si una persona es más visual puede utilizar verbos como observar, mirar. Si es una persona, pues por ejemplo, más auditiva, pues ¿has escuchado alguna vez el sonido que produce un coche nuevo? ¿Sabes? Como esas cosas de ese tipo. Pero realmente no actúa como una manipulación sibilina o como una forma de manipulación sibilina. Esos son casos aislados que se pueden utilizar en determinados momentos. Está claro que la forma en la que yo lo utilizo no es una forma manipulativa, sino únicamente de que la persona pues se haga cargo, tome conciencia de cómo se habla, del uso que hace del lenguaje para sí mismo y cómo ese también puede incidir en su relación con las demás personas. Ok, aunque ya se va entendiendo la respuesta, por si tenemos algún despistadillo o despistadilla, como abogado o como otro perfil profesional del sector jurídico, yo que sé, por ejemplo, mediador, ¿para qué puedo utilizar yo la PNL? Indudablemente la programación neurolingüística, claro que puede favorecer el trabajo de la abogacía y el ejercicio también de la mediación y de cualquier otra profesión, ¿no? Está claro que lo que permite sobre todo es, en estos ámbitos, es como aportar luz a aquellas situaciones pues que están inconclusas, ¿no? Aquellos conflictos que a veces pues se nos repiten, patrones con los que tropezamos una y otra vez. Pueden ser, pues por ejemplo, relaciones dentro de la propia empresa, con los compañeros y las compañeras, o bien con los clientes en algún momento, que hacen que nos desmotivemos también en nuestro ejercicio profesional y que a veces no sepamos cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, digamos que la PNL sobre todo serviría en este caso profesional pues para aportar luz, para delimitar qué conflictos personales, individuales existen y sobre todo pues para separarlos de los conflictos interpersonales o que puedan plantearnos la clientela, ¿no? Es decir, ¿qué es lo mío? ¿Cuáles son mis conflictos que yo ya traigo? Pues bien aprendidos en mis patrones familiares o en otros contextos que pongo aquí y cuáles son los conflictos que no son míos y que tengo que también poner límite porque pertenecen a los clientes con los que pueda relacionarme en algún momento. Y también serviría pues como una manera de supervisar el trabajo que estoy realizando y de introducir pues posibles áreas de
mejora, aunque esa palabra tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, como posible área de reflexión, de supervisión, para saber, pues por ejemplo, cuáles debo continuar haciendo, ejerciendo, ejercitando y cuáles a lo mejor ya han quedado obsoletas y tengo que olvidarlas, ¿no? Y sobre todo también salir de esa perpetuidad en la que a veces nos vemos sumergidos y sumergidas, ¿no? Que es como sigo haciendo siempre lo mismo, no atajo un conflicto, un problema, ya sea pues con un compañero, con una compañera, conmigo mismo, conmigo misma, porque bien pues me da miedo atajar ese conflicto, bien porque supone despertar pues un conflicto que tengo interno de hace mucho tiempo y no quiero tocarlo, aunque como se dice, ¿no? En estos ámbitos del crecimiento personal, pues lo que no afrontes y tapes sale con más fuerza, ¿no? Entonces sobre todo sirve pues para, como ya he dicho antes, para actuar a modo de resumen, pues para actuar como límite, delimitar los conflictos individuales de los interpersonales, como manera también de supervisar nuestro trabajo y como manera también sobre todo de resolver situaciones y conflictos inconclusos. Me parece realmente interesante lo que nos estás contando, Inma. ¿Cómo trabajo exactamente con la PNL? ¿Cómo puedo mejorar? Aunque ya he comentado algunos elementos antes, ¿no? Sí que podría deciros que se parte sobre todo de la observación comportamental, no solamente del comportamiento de las demás personas con las que nos relacionamos, sino que se hace una autoobservación, como ya he recalcado antes. El elemento primordial dentro de la PNL es la escucha activa, que como yo digo a menudo, pues es una herramienta gratuita y que utilizamos muy mal porque ni nos autoescuchamos ni sabemos escuchar a los demás, al menos no activamente. Y bueno, también el tema del lenguaje verbal y no verbal, junto con la creación de un clima de confianza que permita esa comunicación de una forma más fluida, que sería esa creación de rapport, como se denomina en lenguaje de PNL, y esa calibración, que es como la de actuar casi de espejo de la persona que tenemos delante, pues estableciendo adecuándonos a ese sistema representacional de la persona para propiciar un clima pues equilibrado, sintonizado y de confianza. Y luego otros elementos que se utilizan dentro de la PNL, entre otros muchos, porque estaríamos aquí y no acabaríamos, son pues los anclajes, que se utilizan sobre todo en el ámbito, pues bueno, no que se utilicen sobre todo, que se han utilizado y se siguen utilizando mucho en el ámbito deportivo. No sé si recordaréis pues a Rafa Nadal, que hace así mucho el gesto con el puño, ¿no? Pues es un anclaje, su anclaje, y obviamente tiene una connotación y una consecuencia no solamente en su mapa mental y en su representación mental, sino también en su gestión emocional y en su incidencia corporal, ¿no? Entonces, pues esos anclajes lo que permiten es afrontar situaciones de bloqueo o de desbloqueo o situaciones en las que se pretende pues conseguir determinados objetivos, por así resumirlo de forma más generalizada. Luego están las visualizaciones, que es para pues afrontar situaciones, pues visualizarnos bien cuando se nos dice tengo que dar una charla en público, visualízate dentro de ese escenario o dentro de ese despacho o dentro de ese juzgado, ¿no? O dentro de esa situación conflictiva, cómo te encuentras, qué es lo que sientes, ¿no? Qué te estás diciendo. Entonces todo esto nos ayuda también a ponernos en situación antes de. Y luego pues el tema de las disociaciones, que nos permite pues adoptar los distintos roles que aparecen dentro de un contexto social, para poder así entenderlo de una forma mucho más fácil y acercándonos a los distintos roles con los que nos relacionamos. ¿Puedes darnos algunos sencillos tips de PNL para comunicar con más seguridad y eficacia? Bueno, voy a tratar de daros algunos tips sencillos, aunque sí hago incidencia en que depende de la casuística de cada persona también y de los caracteres, ¿no? Está claro que para personas que quizás son más impulsivas, pues para actuar de forma más segura y eficaz, quizás tendrían que basarse más en esa inacción y en ese respirar, meditar las situaciones antes de lanzarse a comunicar algo que igual no está muy meditado. En aquellas personas que quizás pues actúen de una forma todo lo contrario, ¿no? Más en la inacción, que les cueste más trabajo dar pasos hacia adelante
o dar pasos hacia la acción, pues sería recomendable precisamente actuar con cierto riesgo, arriesgarse, dar un paso hacia adelante. Para aquellas personas que suelen ser más controladoras, ¿no? Pues desencorsetarse y en algún momento pues soltar el control y permitirse más esa improvisación. En definitiva, para cada persona existe una cosa, ¿no? Y existe una recomendación. Pero sí, si puedo dar algunos tips, creo que ya lo hemos mencionado con anterioridad, serían sobre todo el hecho de autoconocernos, de saber aceptar pues nuestras fortalezas y nuestras debilidades, integrar ambas, es decir, que no exista una lucha con las debilidades y pretendamos siempre pues ser perfectos y perfectas, rozar la perfección, porque eso no existe, no es real. Entonces sería más pues esa aceptación, esa mirada más compasiva hacia uno mismo y una misma, y por otro lado pues trabajar con esas visualizaciones y esos anclajes, optar pues hacia herramientas que nos den cierta seguridad, que nos permitan sentir pues ese empoderamiento, digamos. El también acercarnos a los sistemas representacionales de las personas con las que nos comunicamos, saber detectar en qué idioma nos están hablando, pues si son personas que, por ejemplo, hemos dicho que tienen más canales visuales, más auditivos, más kinestésicos, en este caso, pues saber también adaptar nuestra forma de nuestro lenguaje verbal y no verbal a esos sistemas de comunicación, y por otro lado crear ese clima de confianza, ese rapport, y establecer esa calibración, es decir, ese actuar en flujo, como si fuéramos casi un espejo de la persona, para que así la persona se sienta con más tranquilidad, en un ambiente más cálido y cómodo para poderse también abrir y comunicarse. La posibilidad también de ser concreto y concreta a la hora de transmitir en nuestras comunicaciones qué es lo que quiero de esta reunión o qué es lo que quiero de esa comunicación con la otra persona, qué quiero comunicar y qué quiero conseguir también de esa reunión, y hacer mucho uso de la escucha activa, tanto interna como de la externa. Básicamente con esto creo que pueden ser una buena herramienta a la hora de comunicar con seguridad y eficacia. Pues ya tenemos algunas sencillas pautas y herramientas para comunicarnos mejor. Seguro que poniendo estos consejos en práctica vamos a comunicar de una manera mucho más segura y eficaz. Y más, se nos acaba el tiempo ya. Como siempre que nos acompaña una invitada, te dejo un momento spam para que puedas decir a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte en caso de que necesiten ampliar información sobre PNL o cualquiera de los otros servicios que ofreces. Pues muchas gracias, Juanma, por esta invitación a participar en Café Jurídico. Estaré encantada de hacerlo en otro momento que tú consideres. Y bueno, deciros que yo realizo sesiones de coaching personal y de coaching laboral en el Centro de Psicoterapia Alma, y también tengo mi página web, que es www.inmadelatorre.es, y mi correo electrónico info@inmadelatorre.es. En mi página web tenéis pues mis redes sociales donde también podéis seguirme, y estaré encantada de poderos resolver lo que me planteéis si está en mi mano. Bueno, por finalizar un poquito con un cierre, os dejo con una frase que me gusta mucho de Virginia Satir, que dice: la comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Hasta pronto. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Estoy seguro de que nuestros oyentes han tomado buena nota de las ventajas de la PNL para mejorar la comunicación. Hasta aquí el programa de hoy. Una vez más, agradecer el feedback y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube. Suscríbete. Como siempre, desde nuestra página web tienes enlace a los datos de contacto de nuestra invitada. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, día 2 de junio, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.